Comenzamos esta noche con una publicación de un blog del diario The Washington Post que afirma que los inmigrantes son lo mejor que le pudo pasar al Medicare. Nuestro compañero Samuel Rivera investigó más al respecto y se encuentra en vivo con nosotros. Samuel, buenas noches. Sabemos que contactaste a la representación del Medicare Región Colorado. Gracias, Juan Carlos. Efectivamente, y ellos reconocen el aporte de los inmigrantes a los fondos del Medicare, indicando que han ayudado a que este beneficio tenga una duración que va a llegar al año 2030. Los inmigrantes son la fuerza económica que sostiene el Medicare. Así lo indica un estudio del The New American Economy, organización pro-inmigrante, el cual fue publicado en un blog del prestigioso diario The Washington Post y reconocido por los más prestigiosos economistas de los Estados Unidos. Las cifras indican que los inmigrantes han contribuido con mucha fuerza para sostener los fondos del seguro de hospitalización del Medicare. Son una fuerza que ha generado millones de dólares con sus aportes, por lo que es lo mejor que le pudo pasar a este sistema de salud. Así lo indicó en una entrevista vía Skype que tuvimos con el profesor en Salud y Economía, Jeff Helton, de Metro State University. Las cifras son millonarias. Los inmigrantes han aportado unos 183.000 millones de dólares entre 1996 al 2011, lo cual es considerado como un empuje positivo al Medicare, ya que han puesto dinero que no han usado, mientras que los nacidos en Estados Unidos hacen lo opuesto. En cifras contabilizadas por persona, se podría decir que un inmigrante contribuye al fondo del Medicare con $62 más por individuo que un ciudadano nacido en los Estados Unidos y consume $172 menos en beneficios. La razón es que los inmigrantes son mucho más jóvenes en promedio que la población estadounidense. Los jóvenes tienen menos visitas al doctor o a los hospitales. Por su parte, el representante y vocero regional del Medicare, Michael Fierber, indicó a través de un comunicado que reconocen el aporte de los inmigrantes a los fondos del Medicare, indicando que han ayudado a que este beneficio tenga una duración que llegará al año 2030, pero solo en los pagos o coberturas por hospitalización y enfermedades terminales, y únicamente para beneficiarios del Medicare. Lo cierto es que no es malo para el sistema de salud la presencia de los inmigrantes. Son una fuerza y dentro de ella los latinos tienen una presencia importante en estos aportes. Y es que se considera que los latinos aportan millonariamente porque son el grupo de inmigrantes que crece con mayor rapidez en el país, siendo en términos de economía un riesgo financiero muy bajo por su edad y buena salud. Y la contribución de los inmigrantes ha ayudado a asegurar que en el Medicare 3 años más de coberturas por hospitalizaciones para aproximadamente unos 52 millones de beneficiarios de este sistema de salud que viven aquí en los Estados Unidos. De regreso contigo, Juan Carlos. Gracias a Samuel Rivera por ese reporte y esas impresionantes cifras.